Mañana vamos, como decía, a terminar el estudio de Nehemías y vamos a recordar ciertas cosas que a nosotros nos vienen bien. En el libro de Nehemías hay algunas cosas que a mí me gustaría resaltar y que pudiéramos tenerlas muy presentes. En el capítulo 8, 9 y 10 y 11 y 12 y 13, y con eso termina en el 13, Nehemías quiere resaltar sobre aquella gente que habían vuelto del exilio, se habían dejado todas las penurias atrás y vuelven a Jerusalén. Quería recordarle que no es bueno olvidarse de lo que Dios había hecho en sus vidas. Imaginaros una cosa. No sé si tú has tenido la experiencia o la regañina cuando te se ha olvidado el cumpleaños de tu mujer o el aniversario cuando os casaste. ¿Habéis tenido esa experiencia? No se nos puede olvidar esa fecha. No se nos puede olvidar ni cuando cumplen años, ni cuando nos casamos. No se nos puede olvidar las leyes higiénicas. No vivimos solos, vivimos en compañía de otra mucha gente. Entonces, higiénicamente tenemos que estar decentes y presentables, ¿no? No caminamos por ahí, por la calle, conduciendo un coche sin conocer dónde nos tenemos que parar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos. Esas leyes están puestas para respetarlas y vivir de acuerdo al bien de otros. No se te puede olvidar pagarle a Hacienda, ni al ayuntamiento. Te mandan siempre un recordatorio diciendo, a lo mejor le debes 100 euros. Da igual, te vamos a hipotecar tu casa, te vamos no sé cuánto, por 100 euros me va a quitar mi casa. Pero no se nos pueden olvidar ese tipo de cosas. Pues en el capítulo 8, 9 y 10, Nehemías le dice al pueblo, no os podéis olvidar de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas, porque vivían como si Dios no hubiera aparecido en sus vidas para nunca. Quiero que leáis en vuestras casas, de verdad, el capítulo 8 del libro de Deuteronomios. Y habla y dice, acordaos del camino por donde yo os traje por el desierto durante 40 años. Os di vestido que no envejecía, calzado que no se gastaba, maná para que tuvierais una porción diaria, agua, carne, una nube que te cubría del sol que te quemaba durante el día en el desierto y otra nube de fuego que te diera calor por la noche. Te cuidé, iba delante tuya, detrás y encima y nunca te faltó de nada. No se nos puede olvidar de dónde salimos, ni lo que Dios hizo con nosotros. Porque pecaremos o para un lado o para otro. O diremos, esto que tengo me lo he producido yo por mi esfuerzo y por mi inteligencia y mi forma de ser. ¿Entiendes? Y trataremos de hacer... Vale. Y trataremos de reconocer que lo que tenemos es obra nuestra. Y lo que el pueblo de Israel vivía en ese tiempo es que se habían olvidado por dónde Dios los había conducido y qué es lo que Dios había hecho. Mira, dentro del pueblo judío había 3 fiestas muy importantes. La más importante para ellos, la Pascua. También celebraban el Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y también celebraba en el libro de Nehemías una fiesta que le dicen la fiesta de los tabernáculos, que era el periodo que ellos habían vivido en el desierto, las penurias, pero se le había olvidado agradecer a Dios todo lo que Dios había hecho con ellos y por donde Dios lo había traído. Y había una costumbre de hacer unas chozas de rama
fuera de las ciudades para recordar la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la ayuda de Dios, la protección de Dios, y eso se le había olvidado. Y Nehemías se lo recuerda. Pero lo peor es que no sabían ni qué significaba eso. Eso tenía su parte de razón, porque muchos de ellos se habían criado fuera de Jerusalén, mezclado con otras culturas, mezclado con otra gente, con otras costumbres. Y habían hecho suyo las costumbres de otros pueblos, de tal forma que lo que Dios había hecho en ellos se le había olvidado. Y cuando Nehemías trata de hacer un recordatorio, ellos decían, ¿y esto qué significa? No entendemos qué significa esto. Es como si a nosotros se nos olvidara de dónde venimos. Como si a nosotros se nos olvidara qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y muchas de las cosas que hacemos no tuvieran significado para nosotros, ni para la gente que nos ve. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno con nosotros y su misericordia es grande. Y de nosotros tendría que salir un deseo grandísimo de servicio a Dios. Todo nuestro sostén está en Dios. Todo lo que somos proviene de Dios. Todo lo que tenemos es de Él. Fijaros una cosa que muchas veces nosotros no paramos y ni reflexionamos en eso. Hay gente que nace y no tiene la oportunidad de desarrollar una vida. Hay gente que nace en lugares donde nunca, por mucho que se esfuercen, van a tener dignidad en su vida. Ni van a tener unos cuidados médicos y sanitarios como tú y yo tenemos. Ni van a tener la oportunidad de tener un plato de comida. Ni van a tener la oportunidad de vestir. Imaginaros la cantidad de miles de millones de personas que no tienen la oportunidad que tú y yo tenemos aquí. Ni siquiera la oportunidad de estudiar. No nos podemos olvidar que eso es también gracia y misericordia de Dios para nosotros. No hemos elegido nosotros nacer en España. Por lo que sea, nacimos aquí, con oportunidades que otra gente no va a tener nunca. Debemos de ser agradecidos a Dios desde nuestro nacimiento hasta ahora. Por eso nuestra economía, nuestra familia, nuestra voluntad ha de pertenecer a Dios al 100% de nuestra vida. Dios no puede ser un añadido en nosotros, tiene que ser el centro de nuestra fe. Porque de Él proviene todo. El significado de nuestra vida tiene sentido en Dios. Cuando no estamos en Dios, lo que hacemos no tiene sentido. Ya pueda ser rico o pobre, no tiene sentido. Y lo que vemos en este capítulo es que el pueblo se había olvidado de Dios. No entendían el significado de sus costumbres. No sabían por qué tenían que hacer eso. Y en alguna forma, nuestra manera de entender lo que tiene que ser nuestro interior, que simbólicamente es nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Nos ilusiona servir a Dios? ¿Anhelamos servir a Dios? ¿O nos hemos llenado de ideas, de argumentos religiosos y nada más? Porque Dios debe ser el centro de nuestra fe. Hemos descubierto el sentido de la voluntariedad de servicio, quitándole la obligación, la imposición, el qué dirán, el qué. Yo trabajo en mi vida y me gustaría que tú trabajaras en tu vida, los que estamos aquí, los que nos escuchan de su casa. Trabaja para que nazca en ti la voluntariedad de servir y de agradecer a Dios lo que Él es en tu vida. Yo no sirvo a Dios por obligación, ni por imposición. Es algo que nace desde lo interno del corazón, el servir a Dios por lo que Él ha traído en mi vida.
Y aunque esté solo en el mundo, mi deseo será servir a Dios y servir a los demás. Porque Él ha hecho mucho en mi vida. No me puedo olvidar de dónde el Señor me trajo y me cogió. Yo no me puedo olvidar de eso. Así que el olvido en la vida del creyente es un problema. Debemos de traer a la memoria lo que Dios es para nosotros. Debemos de recordar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. El significado de por qué la Escritura debe ser algo importante para nosotros. Fijaros que en el capítulo 8 Nehemías le lee el libro de la ley después de mucho tiempo. Dice el texto que desde los tiempos de Josué hasta esos días ellos no habían leído el libro de la ley. El libro que marca el consejo de Dios, el deseo de Dios, el sentir de Dios, no lo leían. Problema para este tiempo. El significado de la ley para ellos era lo que marcaba su relación, su obediencia a Dios, su sujeción a Dios, pero no leían la ley. No sabían el significado de la ley. Pero para nosotros en este tiempo, la Biblia tiene que ser el libro, como ha sido siempre titulado, el pueblo del libro. La Biblia tiene que ser el libro que aconseje a los cristianos cómo conducirnos para Dios y para con los demás. Ahora bien, la Biblia es un libro que al leerlo no se nos puede olvidar lo que pone. La Biblia es el libro por excelencia, donde Dios ha querido dejar plasmado su deseo, sus anhelos, sus gustos y su manera de pensar. Y nosotros debemos de ser gente apasionada por la lectura de la Biblia. Porque en ella encontramos el propósito de Dios. Fijaros, ¿qué actitud debe tener el creyente frente a la palabra de Dios? La actitud del creyente frente a la palabra de Dios debe ser una actitud de humildad, de sencillez, de naturalidad, porque Dios se revela no al conocimiento humano, sino a la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. Decía Jesús que Él daba gracias a Dios porque había revelado esas cosas no a la gente inteligente, sino a la gente que había puesto en su corazón a aprender. Cuando la Biblia cae en nuestras manos, ¿cómo la leemos? ¿La leemos como una obligación, como una imposición o como un anhelo que hay en nuestro corazón de recibir de Dios para aprender de Él y conocer su propósito? Hay formas de leer la Biblia y la mejor es querer ser enseñados por Dios. La mejor de todas es querer ser enseñados por Dios. Ir a la palabra de Dios con hambre de que Dios te enseñe cómo caminar delante de Él. Para que tú puedas entender cuando lees la Biblia lo que Dios te quiere enseñar. Mirad, la Biblia es un libro que ella misma dice que no puede tener una interpretación privada, sino que ha sido inspirada por Dios, por aquellos hombres que dispusieron su corazón para que dejara escrito la voluntad de Dios para que muchos de nosotros pudiéramos ir a ella y aprender. La Biblia, lo mismo que hay que saber leerla, hay que saber entenderla, comprenderla, explicarla e interpretarla.
La Biblia no dice lo que tú quieras que diga. La Biblia dice lo que Dios ha querido dejar reflejado. Y es nuestra actitud la que va a descubrir qué sentido tiene lo que está escrito. ¿Cuántas discusiones hay entre los creyentes cuando usamos es que la Biblia dice? La Biblia no es una espada para matar al hermano y pincharle. La Biblia tiene palabras para sanar el corazón de las personas, no para herir a las personas. Fijaros, hay cosas tan interesantes que cuando nosotros vemos los capítulos de Nehemías y vemos cómo el pueblo lloraba al leer las palabras de la ley, porque hacía años que no se le leía la ley. Si nosotros dijéramos algo sin ningún tipo de ofensa, para nada, solamente para inquietarnos y que surja de nosotros el deseo de hacerlo. ¿Cuántos creyentes de hoy en día no leen la Biblia? Yo no voy a poner un porcentaje, pero cabe la posibilidad, ¿no? Es un problema para tu fe. No saber lo que pone, no saber explicarlo, no saber entenderlo y tener en la mente a Dios. Eso es un problema. Ellos lloraban de ver a Esdras leerle el libro de la ley y recordarle todo lo que Dios había y era para sus vidas. Y lo que ellos se habían olvidado. ¿Cuánto nos perdemos cuando no echamos tiempo en la lectura de la Biblia? Pero por todo eso yo quiero deciros que debemos descubrir la voluntariedad de la lectura de la Biblia. Debemos de rechazar la obligación. No tengo obligación de leer. Deseo comer diariamente el maná que Dios me da para mi vida. Yo no como nunca obligado. ¿O tú comes obligado? ¿Alguien te obliga a comer todos los días? El hambre, ¿no? Te obliga a comer. El hambre sí te obliga a comer. Pero comes porque tienes hambre. ¿No será igual para nosotros que la lectura de la Biblia sea algo que deseemos y anhelemos porque tenemos hambre y sed de saber lo que Dios quiere decirnos? ¿Sí o no? Fijaros de lo que el pueblo se olvidó. Se olvidó de lo más importante. Cuando nos olvidamos de lo que el libro de los libros dice, tenemos todas las opciones de coger otras costumbres y otros hábitos y otras formas de vida que no tienen nada que ver con lo que Dios nos pide y nos exige. Ahí estaban viviendo ese grupo de gente. Al no conocer la ley, al no conocer lo que la ley le pedía y le exigía, cogieron muchas costumbres que nada tenían que ver con Dios. Y cuando Nehemías le descubre junto con Esdras lo que ellos se habían olvidado, decían, ¿de verdad que esto es lo que Dios me pide que haga? ¿No es triste que nos olvidemos y no recordemos lo que Dios nos pide porque simplemente no vayamos a la lectura de la Biblia con el hambre y las ganas de que Dios nos enseñe? Debemos, hermanos, de evitar que la Biblia sea una obligación, su lectura. Buscar el deseo de leerla porque tenemos hambre y sed de Dios. Cuando vayamos a ella, debemos de ir con una actitud humilde, con la gana de ser enseñados por Dios. De que Dios se revele a tu vida de tal forma que te enseñe su propósito.
y tú anheles servirlo. Y tú anheles servirlo. Debemos de ir a la Biblia de tal forma que cuando Dios nos enseñe, deseamos transmitirle a otra gente el sentido de lo que hemos leído. No de lo que yo quiero que diga la Biblia, sino de lo que Dios quiere que yo aprenda. La Biblia debe ser para nosotros como el espejo que denuncia todas nuestras injusticias, todas nuestras malformaciones, para que Dios pueda seguir corrigiendo nuestro corazón. La Biblia debe ser bien interpretada. Le decía Pablo a Timoteo, preséntate a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Procurar por todos los medios que la Biblia, según lo que simbólicamente expresa, que es como una espada de dos filos, no mates la fe de tu hermano porque tú tengas una mala interpretación o concepción de lo que el texto dice. Es importante recordar aquel cuadro cuando Jesús le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Qué importante es quitarle a la lectura de la Biblia el legalismo y descubrir lo que ella quiere revelarnos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice, nosotros hoy no decimos la ley dice, decimos la Biblia dice. La Biblia dice. Yo me da miedo cuando a mí me aplican en la Biblia, dice que a esta mujer hay que apedrearla porque en el mismo acto de adulterio la hemos pillado. Fíjate, ya solamente el que trajeran a la mujer sola, ya te estaba diciendo la deformación de su demanda. Porque ¿dónde estaba el dichoso hombre que estaba sorprendido también con la mujer? Solamente dice, la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? Fíjate muchas veces cómo usamos la Biblia a nuestro favor o defendiendo nuestra cultura, nuestras formas y nuestras maneras. Pero Jesús, estando frente a aquella mujer, no le aplica la letra de la ley. Porque por encima de la letra hay que descubrir esa revelación que Dios quiere enseñarte a ti y que no es exclusiva de unos pocos. Es exclusiva de la gente que pone actitud en ser enseñados por la palabra. Jesús dice que en lugar de condenarla, le dio la oportunidad de rehacer, restaurar y de vivir una vida totalmente nueva. Porque al final, todo lo que está escrito aquí tiene un mensaje de restauración, de renovación y de darle a todos nosotros y a los que están una nueva oportunidad de vivir cerca de Dios. No tiene otro sentido. Dios no tiene ninguna actitud despreciativa hacia la gente que tiene un error, que tiene un fallo, que se ha equivocado. La actitud de Dios es cercana de restauración. Porque todos, en alguna forma, la hemos viciado alguna vez, ¿o no? Todos nos hemos equivocado muchas veces. Y no nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó para poder agradecer a Dios su gracia y su misericordia. En esos textos de los capítulos del 8 al
13 de Nehemías, cuando el pueblo lee la Biblia, o Esdras le lee, en este caso la ley, el pueblo se compunge, llora, de tal manera que dicen los textos, y lloraban por entender lo que Dios les exigía. Mira, hermanos, la palabra de Dios es inclusiva, no se nos puede olvidar. La palabra de Dios es inclusiva, nada exclusiva. Debe ser leída con respeto. Debe ser leída con una actitud de sometimiento a lo que ella pone. La palabra de Dios debe ser estudiada. La palabra de Dios debe ser reflexionada, meditada, leída y sobre todo ponerle mucha atención a lo que ella nos pide. No es un libro más. La Biblia no es un libro más. Es la palabra de Dios. A los creyentes en este tiempo, aunque nos cueste reconocerlo, la hemos dejado de lado, o la ignoramos, o no le prestamos atención, o no la leemos, o no la reflexionamos, o no la meditamos. Fijaros, alguien que no tiene este tipo de actitudes con la palabra, lo que puede hacer con ella cuando comienza a hablar de lo que la Biblia pone y no la lee. Puede ser un destrozo. Cuando se pone a explicar cosas que la Biblia ni dice, pero esa coletilla, la Biblia dice, ahí metemos todo. No te he encontrado nunca con alguien, y la Biblia dice, y tú le dices, ¿dónde dice eso? Pues la Biblia lo dice. Bueno, vale, la Biblia lo dice, pero a lo mejor no lo pone en ningún sitio. La Biblia no está para enjuiciar la vida de la gente, ni para juzgarla, ni para señalar sus errores. Debemos de imitar el trato de comprensión que Jesús tuvo en aquella oportunidad de tratar a la mujer sorprendida de adulterio. El trato y la aplicación que la Biblia pide que tengamos con la gente que está en un error, en un fallo o está en unas historias diferentes. No uses la Biblia para dañar a nadie. Y si no sabes lo que pone, no lo digas. Es como darle un medicamento que no sabes lo que tiene y al primer dolor de cabeza le das lo primero que pilla en el botiquín que tenemos en nuestra casa. No te mediques, no te automediques. Si no sabes lo que pone, ni lo expliques. Si no sabes lo que te preguntan, no importa que tú no le des una contestación, no expliques lo que no entiendes. Lo que Nehemías trata de hacer en estos capítulos es de hacer ver al pueblo la necesidad que tenían de vivir cerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo os podéis o habéis podido olvidar de lo que significa el trato de Dios sobre vosotros estos 40 años que el Israel estuvo en el desierto? ¿Cómo os podéis olvidar de eso? Y es importante que nosotros veamos principalmente en la Biblia una buena interpretación. ¿Cómo interpretar la Biblia? Mira, principalmente nosotros debemos de tener una actitud de ser enseñados.
y cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de ningún hombre. Son las que Dios tiene preparadas para ti. ¿Podemos ser llamados hoy el pueblo del libro? No sé. Podemos saber que nuestras vidas son el opio del pueblo. ¿Sabéis que hubo una declaración acerca del trabajo de los cristianos en la sociedad de antaño, que le llamaban el opio del pueblo, estos que contagian a todo el mundo con sus vidas? Es la Biblia una manifestación de lo que Dios está haciendo cuando vivimos y ejercemos nuestra fe en la calle. Yo sé que esto a lo mejor para nosotros es algo que nos puede resultar ofensivo, nos puede resultar un poco, bueno, que no nos gusta oírlo. Pero el mundo se manifestó la palabra y la revelación de Dios porque hubo gente que creyó en lo que estaba escrito. Tenemos la suficientemente confianza en la palabra de Dios como la palabra que tiene la autoridad, lo dicho por Dios para restaurar, renovar y enseñarla de tal forma que la misma palabra haga la obra y no tu conciencia o tu mentalidad. Nosotros no tenemos poder para cambiar a nadie. La autoridad la tiene la misma palabra. Que cuando la oímos, como dice la palabra del sembrador, cuando oímos la palabra y le permitimos que sea sembrada en nuestro corazón y la entendemos y le quitamos todo lo que no le ayuda a crecer y permitimos que trabaje en nosotros, finalmente la palabra que Dios quiere transmitirnos dará fruto. Dará fruto. Y siempre hemos dicho los ejemplos muy claros. Si yo siembro, como aquellos Líban y Tanzo, si yo siembro patatas, ¿qué voy a sembrar? ¿Y qué voy a recoger? Patatas. Si yo siembro brócoli, ¿qué voy a recoger? Pues brócoli. Si la semilla de Dios es la palabra de Dios y Dios siembra su palabra en ti, ¿qué es lo que tiene que producir? Odio, rencor, falta de perdón, olvido. ¿Qué es lo que vamos a recoger? Si la semilla es la palabra de Dios y es sembrada en tu interior, lo más normal es que lo que Dios siembra pueda producir mansedumbre, paciencia, amor, templanza, gozo, paz, agradecimiento, gratitud, ¿no? Es que no puede producir otra cosa. Entonces, cuando la palabra de Dios, que todo el mundo dice leerla, comprenderla, abrazarla, y no produce eso, es señal de que no la estamos entendiendo ni pasa tiempo en nosotros. Está claro, es decir, ahí no hay ningún tipo de equivocación. Si yo siembro brócoli, recojo brócolis. Y si no es que he sembrado lechugas, si recojo lechugas es que no sembré brócoli. Recogí lechugas. No podemos pensar que la semilla de Dios, que es la parte de lo que representa a Dios, que ha sido sembrada en nosotros, no podemos pensar que pueda producir otra cosa. Y si produce otra cosa es que estamos haciendo algo mal.
clarísimo. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Todo lo que Dios siembra en nuestro corazón, lo que representa a Dios nacerá de nuestro corazón. Y la misma palabra de Dios que dice que es viva y eficaz, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, hará en nosotros la obra por lo cual Dios la sembró en nosotros. Y no volverá a Dios vacía, sino que hará la obra que Dios quiere en nosotros. Fijaros la autoridad y la fuerza y la vitalidad que tiene lo dicho por Dios cuando lo sembramos en nuestro interior. Y dejamos que permanezca tiempo. Y haga ahí su trabajo. Hasta que cambie nuestra forma, es decir, en nuestras conductas. Y seamos reales representantes de Dios en la tierra, que comunicamos, anunciamos, proclamamos y llevamos esa semilla a todos los sitios para que otra gente sea tratada por Dios. En esos capítulos, hermanos, hay cosas muy importantes. La gente se había olvidado de llevar a Dios las primicias de sus frutos, que era un alto reconocimiento de la prosperidad y de la atención de Dios sobre lo que ellos eran. Que tengo que dar gracias a Dios porque Él es el autor de mi cosecha y además tengo que honrarlo. Esto se lo había olvidado. Ofrendar, diezmar, cuidar de la casa de Dios, atender a los sacerdotes. No tenían ni idea qué significaba eso. Dios es el Señor de mi matrimonio. Dios es el Señor de mi familia. Dios es el Señor de mi economía. Dios es el Señor de mi trabajo. Es el autor que me hace que mi trabajo prospere y sea bendecido. Es Dios en nosotros. Entonces, cuando ofrendamos, a veces ni nos acordamos de preparar la ofrenda en nuestras casas. La monedilla que tenemos ahí. Es una costumbre que por no cuidar lo que la Biblia nos explica y nos pide, nos hemos olvidado de ciertas costumbres que honran a Dios, glorifican a Dios y que a la vez es de bendición para gente que está en necesidad. ¿Crees que Dios tiene necesidad de tu economía? Piensa, que a veces nosotros metemos unos capítulos raros. ¿Crees que Dios tiene necesidad de tus diezmos? ¿De tus ofrendas? Si Él es el dueño de todo. A Él le pertenece todo, de Él proviene todo. Y Él es el autor de todo lo que tenemos. Entonces, cuando yo diezmo, tiene una singular... Este tema da para mucho, es para cogerlo un sábado y desmenuzarlo. Cuando yo diezmo, estoy reconociendo a Dios como el autor de la bendición de todo lo que cae en mi casa. Lo estoy reconociendo. Cuando yo ofrendo igual. Pero Dios no necesita nuestro dinero, ni nuestras casas, ni nuestras ofrendas. Pero en alguna forma Nehemías le está explicando a esta gente, ¿veis cómo tratáis a vuestros hermanos con usura? Eso es de no entender lo que Dios trata de enseñaros a vosotros. Amáis tanto la economía que habéis olvidado de bendecir a vuestros hermanos con los diezmos y la ofrenda porque no lo hacéis. Y el templo está olvidado.
y la casa de Dios está desatendida. Y hay muchas necesidades que no cubrimos porque habéis olvidado de diezmar y de ofrendar. Sorprendidos. Y lleváis mucho tiempo sin atender a los sacerdotes con sus porciones. Y vuestras casas bien atendidas, bien ordenadas, y la casa de Dios olvidada. Y cuando esa palabra llegó al corazón del pueblo, dijo, no puede ser. Salen dos frases muy importantes. Dice esas dos frases. Desde ahora nos comprometemos a cuidar de la casa de Dios. Desde ahora nos comprometemos a cuidar de la casa de Dios. ¿Cómo hemos estado para olvidarnos de la casa de Dios? Y la casa de Dios somos nosotros. Y las necesidades que surjan entre nosotros. Y Nehemías comenzó una reforma. Y las reformas siempre se producen cuando a lo largo de los años cogemos costumbres y hábitos y maneras que no tienen nada que ver con lo que Dios nos pide. Pero por no estar atentos, habernos olvidado de lo que Dios nos pide, haber olvidado lo que la palabra de Dios nos pone, interpretarla a nuestro estilo, leerla de cualquier forma, llegamos a que de alguna forma se nos peguen costumbres a lo largo de los años y cojamos hábitos que no tienen nada que ver con lo que está escrito. Y entonces Nehemías comenzó una reforma de las reformas. Y comenzó a poner todo este tipo de historias en el orden de lo que la ley le estaba explicando. Y si tuviera que resumir todo esto en un argumento muy pequeñito, diría, necesitamos recordar lo que Dios es para ti. Tenerlo claro de que la palabra de Dios nos lo enseña y es la orientación que Dios nos pide para este tiempo. Y que eso nos haga comprometernos de manera voluntaria. Hay una frase en ese libro que dice, nosotros mismos nos obligamos a cuidar de la casa de Dios. Eso es bonito. Para mí eso es el final de una madurez cristiana. Yo mismo me obligo a no olvidarme de la casa de Dios. Yo mismo ya sé lo que tengo que hacer. He descubierto la voluntariedad, he descubierto el servicio, he descubierto la ilusión, he descubierto el anhelo, he descubierto lo bueno que es servir a Dios. He descubierto que Dios es el dueño de todo lo que yo soy y represento. Dios es el Señor de mi vida. ¿Sabéis lo que eso significa? Significa vivir en libertad. Eso significa vivir en libertad. Significa gozar de una profesión de fe que yo mismo he decidido vivir. Nadie me la impone. Significa que he decidido servir a mis hermanos de manera voluntaria, sin ningún tipo de obligación ni de imposición. Significa que voy a la palabra de Dios de manera real y voluntaria porque deseo y tengo hambre de Dios. Ningún régimen religioso me debe de obligar a hacer las cosas de manera impositiva o impuesta. Yo creo que el mayor logro que un creyente puede hacer es encontrar el deseo de servir a Dios.
la voluntariedad de hacer las cosas porque tú mismo las has descubierto. Ojalá, ojalá. Porque vamos a descubrir una cantidad de sensaciones a la hora de servir a Dios, de servir a los demás, que a lo mejor nunca las has visto desde esa perspectiva. Y yo dejarte esta reflexión. Busca de manera voluntaria cómo atender a la casa de Dios. Busca de manera voluntaria cómo cuidar de la casa de Dios. Y atiende a la casa de Dios. Que entre ellas la representas tú. No este edificio. La casa de Dios la representas tú. Cuídate. Valórate. Sed guardián de que la casa de Dios esté protegida. En alguna manera, mira por ella. No te olvides de que Dios vive en ti. No sé quién comienza a orar. Claudia.